El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8 de la mañana con 10 minutos. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad FM. Queremos dar cuenta que a propósito de la reunión de ayer el señor presidente de la República, bajo la mediación de Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, tuvo este acercamiento con el sector indígena, con base en el cual se esperaría que hoy el Ejecutivo emite el decreto que deroga, a su vez, el decreto ejecutivo 883. Eso es lo que se ha anunciado. Luego de lo cual, derogado el decreto 883, se comenzará a trabajar en el nuevo decreto vinculado al subsidio de los combustibles. En derecho, señores, las cosas se deshacen como se hacen. El decreto 883 tiene que ser derogado con otro decreto ejecutivo y estamos en la expectativa justamente de aquello. Ayer mismo, poco antes de la medianoche, las Naciones Unidas emitieron otro comunicado. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador informan a la sociedad ecuatoriana que la reunión de diálogo entre el Gobierno Nacional y el Movimiento de Trabajadores, ayer fue indígenas, ahora se habla de trabajadores, está convocada para este martes 15 de octubre en Quito. No dan ni el lugar ni la hora. Agradecemos la confianza depositada en ambas partes, dice el comunicado. Nelson Erazo tiene la gentileza de acompañarnos, presidente del Frente Popular. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar en este prestigioso medio de comunicación. ¿Van a ir mañana a esta reunión? Bueno, primero quiero establecer el hecho de que mediante la unidad, la organización y la acción de los distintos sectores sociales, particularmente por un papel destacadísimo de los compañeros indígenas, de la juventud, de las mujeres, de los trabajadores, el gobierno nacional ha tenido que retroceder en el decreto 883. Señalo esto porque para el pueblo ecuatoriano y para los sectores sociales en particular es una victoria que nos deja importantes lecciones. La necesidad de la unidad, la necesidad de la organización como el instrumento para detener las medidas neoliberales. Desde hace días atrás las Naciones Unidas se ofreció como mediador frente al conflicto que vivía el país, el conflicto interno. En ese escenario nosotros habíamos establecido que estábamos dispuestos a discutir, que era necesario abrir un puente de discusión entre el gobierno y las organizaciones sociales, pero que ese diálogo tenía que ver primero con algunos elementos. Decíamos, primero tenía que derogarse las medidas económicas, el decreto 883, y sentarnos a analizar todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Por lo tanto, nosotros vamos a asistir a la discusión, al llamado al diálogo del gobierno nacional. Lo que hay que entender es que este diálogo debe tener resultados positivos. No necesitamos llamados al diálogo en los cuales no se escucha los planteamientos de los distintos sectores y simplemente se actúa de acuerdo a lo que les dicen los sectores interesados en generar todo este ambiente que ha pasado en nuestro país, es decir, el recetario del Fondo Monetario Internacional. Uno entendería con base en ello que anoche se dio un primer paso. Paso confirmado en el curso de esta madrugada. Antes del amanecer, Naciones Unidas ha ratificado que el decreto 883 será derogado y que luego de esa derogatoria se comenzará a trabajar en el otro decreto. Quiero insistir en la primera pregunta. ¿Ustedes van a ir mañana al diálogo? Efectivamente, vamos a ser parte de esa discusión. Nosotros, como señalamos, debe derogarse el 883 y vamos a ir nosotros a la discusión. La visión de ustedes entonces es la misma de la dirigencia indígena. Pero la derogatoria primero. A ver, primero estuvimos, este hecho de la posición del movimiento indígena obedece a la posición de los luchadores sociales y populares. Recuerden ustedes de que el colectivo de unidad de los trabajadores indígenas y organizaciones sociales ha venido participando. Saludamos el hecho de que nuestros compañeros, con la firmeza, con la decisión del colectivo, haya dado una victoria al pueblo ecuatoriano. Y en esas coincidencias, no solamente en esas coincidencias, sino en el escenario de unidad es que se deroga el 883. No es solamente una acción, si bien es cierto, es el principal sector en la pelea, pero es obvio que hay una coordinación entre los diferentes sectores sociales. Ahora, usted utiliza la palabra victoria y lo ha hecho en un par de ocasiones de sus intervenciones en este diálogo. Una victoria desde el punto de vista de ustedes, pero a un costo altísimo, Nelson. 12 días, 11 días en realidad, porque hoy es el 12º día, 11 días consecutivos de una paralización que ha costado vidas, que ha costado heridos, que ha costado detenidos,
que ha costado una pérdida económica inconmensurable para todo el Estado ecuatoriano. Ese ha sido el costo de esa victoria, como usted le llama. La intransigencia del gobierno nacional es lo que provocó todo esto. La presión de los organismos internacionales, al igual que también la posición de los empresarios que nunca quisieron entender la necesidad de derogar dicho decreto para sentarnos a discutir los temas. Es decir, lo que le obligó al gobierno nacional a retroceder en esas pretensiones al Fondo Monetario Internacional, a la derecha y a los grupos económicos que buscaban mantener este tipo de políticas, fue la organización y la unidad del pueblo ecuatoriano. Entonces, para nosotros sí es un hecho, a pesar del costo, como usted lo dice, muy elevado en la cuestión económica, a pesar de haber perdido vidas, que el gobierno nacional se podría haber ahorrado si hubiese escuchado desde un inicio el clamor ciudadano de no dar paso al 883, derogar el mismo y sentarse a discutir. Si no hubiese habido toda esta acción del movimiento social, seguiríamos con ese tipo de medidas que golpeaba la economía del país. Recibo un mensaje en donde dicen, le quiero pedir una reflexión a Nelson Erazo, que ustedes como actores o como líderes del movimiento sindical de las diferentes organizaciones de trabajadores solo aparecieron el miércoles 9 cuando se había anunciado la huelga y que luego desaparecieron y que en realidad todo esto se logra gracias a la movilización indígena. ¿Qué responde usted ante este comentario que me hace un oyente? Mire, primero es una visión, me parece errada del señor que opina de esa manera, porque no estuvo en el escenario donde se cuecen las habas, como se dice, el clamor popular. Nosotros estuvimos coordinadamente con los compañeros de la dirección del movimiento indígena, participamos en todas las acciones establecidas desde ahí. La lucha no era solamente en la provincia de Pichincha, no era solamente Quito, la lucha era en todo el país y en todo el país estuvieron las organizaciones sindicales. Aquí mismo estuvieron organizaciones sindicales como los trabajadores del municipio de Cayambe, por ejemplo, de Pedro Moncayo, los trabajadores municipales de Quito, es decir, diferentes sindicatos que estuvieron participando en estas acciones conjuntamente con los compañeros del movimiento indígena. Y la dirección del Frente Unitario de Trabajadores y del Frente Popular estuvo permanentemente en contacto con nuestros compañeros de la dirección del movimiento indígena, en las asambleas que se realizaban adentro del ágora de la Casa de la Cultura, coordinando acciones y viendo cuáles son las salidas que debemos dar. Es decir, el movimiento sindical, los trabajadores y los dirigentes estuvimos ligados en esta lucha social. Correcto. Nelson, ustedes, después de lo que presenciamos ayer, todos los ecuatorianos a través de una transmisión por televisión, ¿confían en que finalmente se mantenga la derogatoria del decreto 883 o en qué términos cree, por lo que se escuchó, por ejemplo, al ministro de Finanzas o al secretario Roldán y al mismo presidente, en qué términos podría llegar este nuevo decreto que va a reemplazar al que ustedes piden se derogue? A ver, nosotros creemos que el hecho de que ya se propongan derogar el decreto 883 ya es un golpe para el gobierno. Un segundo aspecto, hay que ver cuáles son los elementos que se plantean en el nuevo decreto. Yo creo que el movimiento indígena, la CONAIE, los compañeros que están en esa negociación, saben los elementos que deben establecer dentro de este decreto. Y vamos a estar no solamente confiados, sino que estamos en coordinación viendo cuáles son las alternativas, los diferentes mecanismos para que los sectores más empobrecidos no salgan afectados. Pero ¿están conscientes de que lo más probable es que el gobierno insista en, a ver, si no va hacia la derogatoria, digamos hacia la eliminación total de los subsidios, como ocurrió en el decreto ejecutivo 883, vigente desde la medianoche del 3 de octubre, ¿están conscientes de que seguramente va a insistir en algunos aspectos de ese decreto? Probablemente eso ocurra. Pero yo y están creo dispuestos a flexibilizar también la posición de ustedes. A ver, yo creo que el tema del nuevo decreto, por ejemplo, debe establecer el nuevo incremento del diésel. Por ejemplo, debe establecerse algunos elementos en relación a la gasolina super, me parece que es la que estaba en ese momento en discusión. Pero en ese caso, ya sería un paso importantísimo en el hecho de hacerle retroceder al gobierno nacional. El tema de los pasajes, por ejemplo, tiene que volver al estado anterior. Y ese es un tema que estamos discutiendo con los compañeros, porque el pretexto para el incremento de los pasajes era el incremento del diésel, ¿no es cierto? Entonces tiene que caer también ese tipo de cosas. Pero adicionalmente a eso, los distintos sectores sociales estamos insistiendo en un elemento. Hoy se ha centrado la discusión en el tema del 883. Pero los sectores sociales también estamos diciendo que deben responder
los causantes de las muertes, de los heridos que estuvieron en la protesta social. Eso de ayer fue uno de los pedidos de la dirigencia de la CONAIE. Jaime Vargas dijo, pedimos la salida de la ministra Romo y del ministro Jarrín, y el presidente les dijo, a ver, no les voy a cumplir en todo, voy a analizar, esta es una decisión mía. Una de las salidas para lo que ustedes mismos han señalado, por este caso de la represión brutal que hubo, todas estas provocaciones que existieron desde las mismas, desde el mismo Ministerio de Defensa y del mismo Ministerio de Gobierno, que a ratos decían que no sabían, debe provocar el hecho de que los dos principales representantes de la represión, tanto la ministra de Gobierno como el ministro de Defensa, tienen que salir del gabinete. Pero adicionalmente a eso, nosotros también creemos que debe salir el causante de las medidas económicas. El ministro de Finanzas. Evidentemente. Y nosotros vamos a poner eso en el tapete, porque es él el que incluso, si usted ve el día de ayer, en las mismas intervenciones, su posición establecida, que no tenía argumento para sostener el cómo debe establecerse esas medidas económicas que se dieron del 883, demuestran efectivamente que el país con ese tipo de ministros no tiene rumbo en el tema económico. Y no tiene un rumbo seguro en el tema económico porque no sabe hacia dónde va, porque no sabe ni siquiera un sinnúmero de aspectos que se necesitaría desde el lado de la economía resolver con políticas que no afecten a los sectores sociales. ISA hizo planteamientos importantísimos, por ejemplo, Leonidas Issa. Pero hay un elemento. Nosotros decíamos entre las conversaciones que estábamos, ¿por qué no plantearse el hecho, y que no respondió de paso el mismo ministro de Economía, el cobrarles a los grandes evasores, a los grandes deudores, que son cerca de 2.400 millones, unos hablan de 1.600, si fueran 1.600 recuperaba más de todo lo que significaba el famoso paquetazo con el 883. Pero si es tan sencillo, ¿por qué no lo hacen? Porque tiene intereses con los grupos económicos, porque al interior del gobierno nacional existen grupos económicos que incluso buscaban que no se llegue a un diálogo con los sectores sociales, que decían que no es necesario dialogar, que debían reprimirse de manera más brutal. Si usted le escucha ahora a los representantes de la derecha, son los que dicen que las Fuerzas Armadas fueron blandas, que debían haber reprimido de manera mucho más fuerte. Es decir, aquí el gran perdedor son los grupos económicos de poder, es la derecha, son los sectores que han intentado seguir gobernando a través del señor Lenín Moreno. ¿Y quiénes son los ganadores? ¿Hay ganadores del pueblo? Yo creo que el pueblo ecuatoriano. ¿Cree que hay ganadores? Después de 12 días, ¿cree que hay ganadores, mire, Nelson? El hecho de regresar a la tranquilidad, el hecho de votar abajo una medida económica que afectaba a eso, demuestra en los hechos de que ese rumbo debe cambiarse. Y efectivamente, si hay un ganador, pues es el ganador el pueblo ecuatoriano, porque se impide este tipo de golpes en la economía del país. Y un elemento adicional, que cualquier gobierno que venga para discutir estos temas tendrá que escucharle al pueblo ecuatoriano, tendrá que llamarse a un diálogo en donde se recuperen las posibilidades de llegar a acuerdos para tomar medidas que no afecten a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Caso contrario, también estamos generando un ambiente en el cual con la fuerza se puede sostener las cosas como lo pretendían hacer con las fuerzas de las Fuerzas Armadas. Yo quisiera pedirle a usted, Nelson, que ha estado permanentemente junto a los sectores sindicales y también con algunos actores políticos, su opinión con respecto de este audio que circuló el fin de semana y de cómo Ayala Mora habló del proceso de negociación y las recomendaciones que él había hecho al gobierno. Prácticamente lo que él recomendaba era engañarles, ¿no? Mencionaba un Mesías. No sé si se habrá referido a otro Mesías. Sabemos que se refiere a Mesías Tatamuez. Incluso con palabras medio despectivas, ¿no? ¿Qué opinión le merece ese audio de Ayala Mora, ¿no? En donde él sugería engañarles a los líderes indígenas y a los líderes sindicales, y daba paso a la criminalización del correísmo? No sé si usted esté de acuerdo también con ese tipo de situaciones. Hay una cuestión. El tema del audio tiene que responder el mismo señor Ayala Mora. Lo que respondió y dijo que fue mutilado, pero después le subieron una conversación de 44 minutos. Lo que yo le puedo decir es de que el movimiento sindical, el Frente Popular, no se va a dejar engañar con ese tipo de cosas. Tanto es así de que el señor Ayala Mora en estos momentos no es el asesor del FUT, ¿ya? Y no ha tenido ninguna conversación con nosotros de manera directa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los sectores sociales tenemos también nuestras propias acciones, nuestras propias formas de pensar, pero también organizamos de manera colectiva este tipo de cuestiones. O sea,
a mí me admiró el hecho de que ese audio salga y en la forma como lo hace. Nosotros, si es que ese fuera el tipo de acción que pretendían, estaríamos condenando efectivamente esas intenciones. Sí le llamó la atención el contenido del audio. Pero claro, ¿cómo no nos va a llamar la atención ese contenido del audio? En relación a lo que se refiere, engañarle, como ustedes dicen, ¿no es cierto?, al movimiento indígena y al movimiento sindical. Ahora, con respecto al otro tema, con respecto a lo que pasaba con los que generaban acciones de violencia, sí tenemos también que ver un sinnúmero de cosas. ¿Qué, por ejemplo? Los que estaban interesados en generar ese caos tendrán que responder, porque no venía desde el movimiento indígena. ¿Quiénes eran entonces? Porque no venía desde los trabajadores, no venía desde los sectores sociales. Efectivamente habían sectores que iban con la agitación del tema de Fuera Moreno de manera principal y que buscaban defender los intereses del señor Correa. Eso es cierto, eso es real. Habrá que ver por qué el tema de la quema de la Contraloría. Ajá. ¿Por qué el tema de tratar de focalizar también las acciones hacia la Fiscalía y por qué también las acciones hacia los medios de comunicación? Más allá de cualquier cosa que también hemos condenado, que muchos medios de comunicación pretendieron decir la realidad de lo que pasaba en el país, nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de acciones que se hicieron, porque esa no es el mecanismo para establecer un sinnúmero de cosas. Pero lo que usted acaba de hacer, digo, no es caer en el juego que pretenden imponer el oficialismo, eso de perseguir a los correístas y tal. Para nada. ¿Ah? Nosotros inclusive, porque que usted... y mire usted lo que dijo Isa ayer. ¿Qué fue lo que dijo Isa ayer? No sé si le escuchó tan claro como lo escuchamos nosotros y el resto del país. Isa dijo, ya, no vean tanto ahí, o sea, Correa tiene tal capacidad de movilización, pero si la ministra dijo hace 2 semanas atrás que los correístas eran fuertes únicamente en las cárceles, yo no sabía que los correístas eran tan fuertes en las calles. Mire, hay cosas que deben responderse, pero había muchas cuestiones que hay que preocuparse, ¿no? Yo digo, hay fotos en donde salen con un montón de escudos, eso no lo haces tú de un día para otro. No lo haces de un día para otro. Es decir, había un sinnúmero de cosas sistemáticas, planificadas. Y creo que tanto el movimiento indígena, el Frente Popular y el FUT tomó una decisión correcta al establecer que no éramos parte, ¿no es cierto?, de quienes buscaban establecer el tema del golpismo. Y establecer claramente que la lucha que levantábamos los distintos sectores sociales era en contra del 883. Tanto es así que hay un momento en que el movimiento indígena establece la retirada de su gente del tema de la Contraloría y se quedan solamente sectores que estaban interesados en eso. ¿Quiénes son? Eso tendrá que investigarlo la policía. Usted no los etiqueta. ¿Ya? No los voy a etiquetar, pero tendrá que responder quien deba responder. Oiga, porque no era nuestra focalización. Textualmente Leonidas Issa dijo, me parece irresponsable creer que los actos vandálicos son solo de la gente o de los correístas, más o menos digo así. Nosotros mismos nos sorprendemos. No creo que Correa en este momento tenga la capacidad de mover aquello. Palabras textuales de Leonidas Issa. Por eso mismo, tendrá que investigar quién mismo es. Pero hay una cosa, el gobierno no puede seguir basado en un elemento, de que aquí es el correísmo el culpable de todo. Pero ayer el presidente de la República en todas las intervenciones mencionó de acuerdo un montón de veces. Correa, yo estoy de acuerdo con ustedes en que el gobierno no puede seguir tapando su incapacidad en todo este elemento del correísmo o cosas por el estilo. Eso es real. Y le hemos señalado al presidente que se deben tomar medidas que signifiquen un cambio en el rumbo de la economía y de la política que vaya en favor de los sectores sociales. Y por lo tanto debe dedicarse a gobernar. Eso es lo que tiene que hacer. Pero evidentemente el justificativo del tema del correísmo también busca tapar su incapacidad. Eso es real. Eso también es cierto. Pero que también hay acciones que buscaron desestabilizar esto, tendrá que investigar quiénes son. Desde el lado del movimiento social, del Frente Popular, del Frente Unitario de Trabajadores, de la CONAIE y de los distintos sectores, esa no era nuestra agenda. No era la agenda ni del golpismo ni de nada por el estilo. Si usted revisa las declaraciones de cada uno de nosotros, siempre fue el tema de votar abajo las medidas económicas y de votar abajo el tema de las reformas laborales. De acuerdo. Esa ha sido nuestra posición y seguirá siendo esa, ¿no es cierto? No vamos a caer en el juego de esa contradicción entre estos dos sectores
y que lo otro tendrá que irse investigando. Muy bien. Nos ratifica Nelson Erazo la invitación mañana para el diálogo con el gobierno y los sectores de trabajadores sindicalizados bajo la mediación de Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Nelson Erazo nos ha dicho que allí estarán. Gracias, la presencia de Muy Nelson. gentil, Nelson. Gracias, muy Nelson amable. Erazo, presidente del Frente Popular. 8 de la mañana con 29 minutos.